La serpiente, leyenda de Nayarit. Al ser Jala un poblado lleno de tradiciones y costumbres, resulta normal que todavía luego de exportar los elotes más grandes al mundo, la gente tenga para dar a los que llegan de visita exquisiteces como las gorditas al horno, los rosquetes y los cacahuates enchilados. Y luego de deleitarse con estos productos para el paladar, los lugareños ofrezcan sus tesoros orales. Una de las leyendas más importantes es, sin duda, la serpiente, que como toda narración que se transmite de generación en generación, mucho de lo narrado pudiera parecer fantástico o irreal, pero que aún así no deja de ser interesante. Sucedió cuando los habitantes de Jala se establecieron en el valle que ocupan ahora. En ese entonces no había electricidad y los pobladores se iluminaban con teas encendidas de ocote, velas o fogatas que encendían para preparar la cena. Don Juan fue un campesino muy trabajador y dicharachero, que al ser uno de los primeros habitantes estableció un próspero negocio que consistía en elaborar piloncillo. Le iba tan bien que pronto decidió invertir el dinero extra en vino y la compañía de mujeres bellas. Cada sábado era día de fiesta para Juan y los amigos con los que se hacía acompañar los fines de semana. A pesar de su malgastada y divertida vida, el hombre se enamoró de Victoria, una hermosa joven de enormes ojos y cabellera larga muy negra. Por las tardes, después de trabajar en su trapiche, Juan construía una pequeña casa en la orilla del pueblo, pero sus continuas parrandas hacían que avanzara muy lento en su construcción. Casi al anochecer se daba un baño vaquero, se vestía, luego se enjaretaba su grueso gabán, debajo del cual llevaba la funda que guardaba su inseparable machete que siempre iba empuñado. Entonces, con paso lento, se encaminaba a casa de Victoria, que se encontraba en lo que hoy es el barrio de abajo. Juntos hacían mil planes y no veían la hora de arrejuntarse. Una noche, mientras platicaban, la bella muchacha le platicó a Juan que a un vecino lo habían encontrado sin vida en su potrero, rumbo del camino a Jala. La vieja, al parecer un animal, lo atacó cuando fue a soltar a sus bueyes durante la noche. Lo encontraron sin vida al día siguiente, con varias mordeduras en su cuerpo como de serpiente, a no ser porque el cuerpo mostraba 3 pares de ellas. También le platicó que en otras ocasiones ya habían encontrado sin vida algunas vacas, perros y cerdos que se salieron de su encierro y corrieron en dirección del Cerro de la Natividad. Juan le escuchó muy atento, pero no hizo nada y pasó el tiempo. Con los días, el número de fallecidos fue en aumento. Las personas se armaron de valor y decidieron organizarse para buscar al animal que estaba ocasionando las muertes. El punto de reunión fue en un altar improvisado que tenían en honor de la Virgen de la Natividad. Armados con machetes, lanzas y todo lo que pudiera servir como arma, se juntaron. En una mano empuñaban su improvisada arma y en la otra una tea de ocote que iluminaba la oscura noche. Después de orar ante la Virgen se despidieron de sus familias. Juan se unió al grupo de hombres que se encaminó hacia el cerro en donde ocurrieron los extraños sucesos. Con gran temor de enfrentar a lo desconocido, se desplegaron en una sola fila para cubrir más terreno y prácticamente iban barriendo el suelo, palmo a palmo. El ladrar de los perros que los acompañaban hacía más escalofriante el lento avance de aquellos hombres. De pronto, de la cima del cerro, un fuerte siseo, muy parecido a un agudo silbido, cayó el ladrido de los perros, que empezaron a aullar de incertidumbre. Luego los animales gimieron de miedo y retrocedieron con el rabo entre las patas. Todos se detuvieron y guardaron silencio tratando de entender qué pasaba. Inesperadamente, detrás de una enorme roca, una serpiente gigante, con varias cabezas, embistió al grupo de campesinos tirando mordiscos sin atinar ninguno de ellos. Con el cuerpo, la serpiente golpeó a los campesinos que salían volando por el aire. Llenos de temor, le arrojaban las lanzas, y algunos más valientes se acercaban y asestaban fuertes machetazos, pero la escamosa y gruesa piel de aquella serpiente resistía todo. Las teas encendidas fueron arrojadas sobre el peligroso animal, pero era inútil. La serpiente había herido a muchos campesinos. Juan, que era devoto de la Virgen de la Natividad, se puso de rodillas y comenzó a orar a viva voz,
pidiendo la ayuda de su santa patrona. Cuentan que era tal su fervor que pronto contagió de fe a los demás compañeros. A una sola voz rezaron con todo su fervor invocando la ayuda de la milagrosa Virgen. En un momento, el feroz animal se quedó inmóvil, sus cabezas dirigieron su mirada hacia el cielo, en donde se formó una espesa nube blanca. Sobre ella, una dulce figura etérea fue adquiriendo forma. Bajo sus pies tenían una media luna, de la que surgió un rayo de luz, que se dirigió directamente sobre la serpiente. La luz la inmovilizó. De las manos de la hermosa figura brotaron poderosos rayos de luz que con certera puntería fueron destrozando una a una las cabezas de la serpiente. Al final, cuando ya no quedaba ninguna cabeza, un gran rayo de energía luminosa brotó de ambas manos y pegó de lleno en el cuerpo del colosal animal, esparciéndolo en pedazos sobre las rocas del cerro. Añade la leyenda que después de que la hermosa figura destruyera al animal, se elevó lentamente hacia el cielo hasta perderse en la oscuridad de aquella noche. En ese momento reaccionaron los campesinos. El asombro se había apoderado de todos ellos y habían permanecido expectantes. De nuevo encendieron sus antorchas y empezaron a recoger a los heridos. Luego emprendieron el camino de regreso, el cual transcurrió sin que dijeran nada. Al llegar a sus casas, cada uno platicó lo sucedido en el cerro. Por la mañana, al congregarse en las calles del pueblo, la gente acudió instintivamente al santuario de la Virgen para dar las gracias. La hermosa figura sobre la nube sí era la Virgen de la Natividad, pero su asombro fue mayor al observar que debajo de los pies de la imagen se había formado una pequeña serpiente como la que habían visto en el cerro. A partir de esa fecha nombraron ese barrio de la Natividad, y sobre el cerro en donde apareciera la serpiente colocaron una cruz a manera de protección del pueblo, para evitar que la maldad volviera a surgir de sus entrañas. Hoy en día, el collado es conocido como el Cerro de la Cruz, lugar donde se construyó posteriormente una bonita iglesia que adoptó el nombre de la Milagrosa Virgen. La primera boda que se celebró en la iglesia fue precisamente la de Juan con María, aunque el hombre tuvo que prometerle primero que dejaría a un lado su vida de parranda. Desde entonces, cada 8 de septiembre, los habitantes del barrio de abajo organizan una fiesta en honor de la Virgen, y al cierre del novenario representan con juegos pirotécnicos el momento en que los valerosos campesinos fueron socorridos para acabar con la serpiente. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad, ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a 2 hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó la buenaventura de su hogar, ya que su padre, cuando ellos tenían 6 y 4 años, los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada, hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños, y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando, y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. 2 años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa, a donde llevó a vivir a su familia. Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino.
Ahí conoció de vista a 2 niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada, asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella, sin comprender, no respondía que los había visto en el camino. Al siguiente día sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió, comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Mas esto no había sido excusa para que la mujer no saliera a los caminos preguntando si alguien había visto a sus hijos. La venganza del enamorado. Esto sucedió en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en el municipio de San Pedro Cholula, en la década de los años 30, cuando vivía una hermosa joven coqueta y alegre de nombre Mariana. Conocedora de sus bellos encantos, solía coquetearle a uno que otro caballero, lo que motivaba que muchos hombres casi se volvieran locos por lograr su amor. Dentro de aquel grupo de enamorados se distinguía un hombre maduro llamado Ricardo, quien, a pesar de no recibir ninguna esperanza de parte de Mariana, la asediaba mañana, tarde y noche. No había día en que saliera Mariana y que no se encontrara en su camino con Ricardo, quien le rogaba que aceptara ser su esposa. Pasaron varios meses y llegó el momento en que Mariana ya salía con temor a la calle, pues Ricardo la espiaba a todo momento. Todo parecía indicar que aquel hombre se conformaba con verla, alimentando así su ya torcido amor. Ricardo estaba convencido de que por las buenas no lograría el afecto de Mariana, de modo que decidió robársela, ya que así se acostumbraba por aquella época. Hizo sus planes y, sin perder más tiempo, con la ayuda de 2 amigos, esperó que Mariana saliera por la tarde. Al verla, se le acercó y le dijo: «Mariana, como no me aceptas, te voy a raptar». Ella, muy enojada, le respondió: «Antes me quito la vida». Ricardo, quien estaba poseído por una pasión retorcida, le contestó: «Así lo has querido». Y sacó su pistola, dándole un cachazo que la derribó desmayada. En ese preciso momento, los otros acompañantes la levantaron y la atravesaron en la silla del caballo de Ricardo. A golpe tendido se dirigieron fuera de la comunidad, hacia una casa abandonada. Ahí la aventaron a un camastro, suponiendo que tardaría en despertar. Para fortuna de Mariana, el golpe la hizo volver en sí, pero no dijo nada ni se quejó. Mientras los captores celebraban en otro cuarto con risas, burlas y bebidas alcohólicas el éxito de su fechoría, ella guardó el momento adecuado para intentar escapar. De pronto se oyó un ruido en el patio de la casa. Los 3 malhechores se asomaron a la ventana, incidente que aprovechó Mariana para salir corriendo. Por desgracia, Ricardo se dio cuenta y, aprovechando su mayor agilidad, la alcanzó. La golpeó y la arrastró hasta donde en la actualidad se encuentra la capilla de San José. Ahí finalmente le quitó la vida. A partir de esa noche empezó a aparecerse el fantasma de una hermosa mujer a los varones trasnochadores, la cual imploraba justicia para el descanso de su alma. Dicen que se trataba del ánima en pena de Mariana. Era una tristeza que tan bella joven terminara de esa manera. Al enterarse, los padres de la joven rezaron buscando el descanso del alma de ella, pero el ánima al parecer no podía encontrar la paz y la tranquilidad que se necesitaban para cruzar el portal que conduce al más allá. Se dice que el descanso eterno lo consiguió el día que falleció Ricardo a causa de una riña en una población cercana. A partir de esos hechos, quizá tan merecidos, desapareció el fantasma de Mariana, dejando a su paso una leyenda que todavía circula de boca en boca en Puebla.